Desde el punto de vista de modelos curriculares, por último hablaremos del currículo por competencias. Hablar de competencia también es un término muy utilizado en la actualidad y se presta a que todo el mundo trabaja por competencias, pero existe una forma de trabajarla y de llevarla a cabo para que sea útil en la formación en ciencias de la salud. Es así como existen diferentes definiciones de competencia, algunos la han resumido de una forma muy simple como es saber hacer en contexto. Y mucha gente le define a uno competencias como saber hacer en un contexto. ¿Cuál es el problema para aquellos que hablan de esta definición? Que el saber hacer enfatiza solamente lo procedimental y deja de lado el entender y comprender. Eso es una crítica a quienes dan ese tipo de definición. No considera la actitud y la articulación con los valores, por ejemplo. El que habla de esa manera de saber hacer en contexto se reduce a la acción sin tener en cuenta la responsabilidad de lo que está haciendo. Se asume el saber hacer de forma separada del saber o conocer y lo actitudinal que es el ser. La competencia, en este momento no puedo desligar y decir que hay competencias del ser, del saber y del saber hacer. Todo está unido para hablar de competencia. Yo no puedo solamente saber para hacer una reanimación cardiopulmonar, ni solo saber hacer. Además necesito querer hacerlo, pero además necesito saber responsabilizarme de lo que hice. Y todo eso constituye la competencia, no solamente saber dar un masaje cardíaco o cosas así. El hacer denota interacción con objetos, dejando de lado la acción humana, y eso también está en contravía de pensar que es hacer en contexto. Las competencias incluyen una intención, una acción y un resultado. Es algo bastante dinámico. Son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras y lo hacen eficaces en una situación determinada. Eso lo vuelve un poco más competente que otro, pero no es desde el punto de vista de competitividad de quién corre más, sino simplemente quién abarca mejor múltiples aristas de formación y de aplicación de ese conocimiento frente al problema clínico en el caso de la salud. Bogoya se aproximó mucho a la definición de competencia cuando decía que era una actuación idónea que emergía en una tarea concreta en un contexto consentido, donde hay un conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada de una manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes. Es una definición compleja para leerla un poco despacio y asimilarla, pero es una gran aproximación. La competencia desarrolla la parte integral del alumno, por lo tanto incluye el conocimiento, la habilidad, actitudes, valores y de esa manera responde a una concepción dinámica de la persona como tal, el complejo de querer hacer, hacerlo y saberlo hacer, todo está metido dentro de la competencia. Es así como las competencias deben ser evidenciables, deben ser medibles, deben tener indicadores y deben ser medibles en el momento en que enfrenta el contexto, en el momento en que se enfrenta a esa realidad del estudiante. Por eso, cuando dicen que si la simulación clínica evalúa las competencias, no es así. La simulación evalúa los elementos que componen las competencias, porque la competencia solo la voy a ver frente a la realidad del paciente. Entonces, para los que son escépticos de la simulación, pueden quedar tranquilos porque la simulación no pretende reemplazar al paciente. El paciente es irreemplazable y solo con el paciente es que se hace evidente la competencia. Los elementos que componen las competencias sí los puedo hacer evidentes a través de la simulación clínica. Las competencias son resultados de análisis, síntesis, creación y aplicación de lo teórico, de tal manera que le permite resolver situaciones, problemas al estudiante, teniendo en cuenta la actitud, el ser, el conocimiento y la aplicación de todo eso para saber hacer en un contexto. Existen múltiples documentos de competencias, porque como se presta una definición muy bizarra, entonces, por ejemplo, el COMPES y la UNESCO hablan de competencias en lectura y escritura, en expresión escrita, en cálculo matemático, capacidad para escribir, analizar, criticar, diseñar, trabajar. Esto es una serie, una enumeración de elementos
que muchas veces son difíciles de describir en el lenguaje de competencias. La competencia es mucho más objetiva. De hecho, estar en capacidad para no es la competencia, porque todos estamos en capacidad de hacer las cosas. Si a mí me dicen cómo hacerlo, estoy en capacidad de hacerlo. Entonces, muchas veces la competencia queda mal descrita cuando hablamos de estar en capacidad de hacer. Eso es algo potencial. La competencia es la aplicación, es el hecho de hacer las cosas frente al problema. Documentos de este estilo entonces se pierden como en la parte de tener capacidad de indagar, ser ético y responsable. Eso de ser ético y responsable, ¿cómo lo medimos? ¿Cuáles son los indicadores y a qué se refiere? Entonces fíjense cómo muchas clasificaciones de estas no son coherentes con el concepto de la competencia. Competencias definidas, por ejemplo, por Edgar Morin, son competencias un poco más complejas, las que hablan del pensamiento complejo. Enseñar la condición humana es algo muy difícil de identificar y de medir. Enseñar principios de conocimiento pertinente, hacer conocer lo que es conocer. Fíjese la visión conductista que tiene la construcción de estas competencias. Es enseñar el principio, o sea, es lo que yo le doy para que él aprenda. Enseñar la ética del género humano. Es una visión totalmente conductista y esas no son competencias realmente. La competencia tiene que ser mucho más específica. Competencias de ICFES, que tienen que ver con nuestro contexto colombiano, habla de que deben tener competencias en pensamiento crítico, discernimiento moral, convivir, comprender, juicios éticos, estéticos, expresarse en lengua materna. Entonces yo puedo tener en cuenta esto como dominios en los términos que hablábamos en otra charla, los dominios, las cosas grandes, pero esto me toca aterrizarlo a las competencias. ¿Qué es emitir juicios éticos y estéticos? Depende del contexto y de lo que yo esté hablando. Por lo tanto, implementar un currículo por competencias es una cascada de información, es caer en cuenta de muchos elementos para poderlos integrar. Rápidamente voy a hacer caer en cuenta de ciertas cosas cuando construyan un currículum por competencias y de la misma manera como vamos a evaluar esas competencias. Para ello, implementar el currículo por competencias, debemos identificar cuáles son las habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores que requiere ese estudiante para aplicarlos a la disciplina y para ser útil a la sociedad. Es decir, contextualizarlo. Y lo socializamos para ver si estamos de acuerdo en ese tipo de habilidades y destrezas que se necesitan. Una vez hacemos eso, debemos buscar los elementos que corresponden a el ser, el saber y el saber hacer en torno a los grandes saberes, no a las asignaturas, sino era lo que hablábamos como los EPAs, las actividades encomendables profesionales y todo alrededor de qué debe hacer ese profesional como actividad encomendable me está refiriendo a qué tipo de saberes debe desarrollar para poderlo hacer. Las asignaturas nacen de las competencias y no al contrario. Entonces es muy importante no basarnos en la asignatura para definir las competencias, más bien en qué saber es el que necesita y de ahí de esos saberes hago las competencias y por último llamo a las asignaturas para que me desarrollen desde la asignatura el concepto o el saber que quiero dentro de la competencia. Entonces lo último que uno hace es llamar a la asignatura, no comenzar por las asignaturas en el currículo por competencia. Asociarlo a las nuevas realidades o competencias que existan, las competencias de Harden, del IIME, todas esas competencias que existan debo tenerlas en cuenta para que no me quede por fuera la formación del estudiante con respecto a lo planteado. Es importante tener en cuenta la legislación y saber qué me dice que debo formar desde el punto de vista de la ley y eso es fundamental en la construcción del currículum por competencias. Debo ajustarlo al entorno local, regional, nacional e internacional, dependiendo de la proyección de formación del estudiante. Cuando hago las competencias, debo organizarlo en torno a los espacios del conocimiento o a los campos de formación. Yo puedo formar campos de formación profesional, instrumental, investigativo y con base en eso desarrollo qué tipo de competencias voy a generar por parte del estudiante. Se agrupan y se analizan las disciplinas que formarían parte de ese desarrollo de competencias. Una vez ya tengo todas las competencias que necesito, cuáles son los saberes,
ahí sí llamo a las asignaturas para que me ayuden a llegar a la constitución de esas competencias. Muy bien, implementar el currículo por competencias hace que esas asignaturas se generen y se caractericen y se categoricen con ciertos grados de profundidad, depende del nivel de formación. Entonces tengo que establecer en qué momento entra la asignatura. Entonces ya no es asignatura, no es la anatomía solo en primer semestre, sino qué temas los desarrolla en primero, en tercero, en quinto, en décimo, y en ginecobstetricia, que está más adelante, está viendo la parte anatómica, fisiológica, histológica, y el saber general es integrado, interdisciplinar, y la actitud que asume frente al problema. Eso es formar por competencias. El formar por competencias corresponde identificar los tiempos, la cantidad de créditos que necesito para hacerlo, elaborar guías de cátedra y al mismo tiempo identificar las políticas que hay en torno a temas como por ejemplo la investigación y no dejar este tipo de cosas de lado. Con base en lo anterior, se analiza el currículo para que sea evidente, que sea flexible, transparente, pertinente, coherente, integrado y todo con base en los temas que hemos visto desde el punto de vista de currículo y que sea coherente con lo que queremos formar. Esto es muy importante para nosotros como universidad, al decir que tenemos un modelo curricular y pedagógico que es crítico y basado en competencias, le estamos dando una formación al estudiante que es característica de la universidad. Es una persona autónoma, crítica, constructiva, que al mismo tiempo está basado en indicadores de todas sus actividades. Cuando hablemos de la universidad, donde estamos formando a nuestros estudiantes, debemos procurar ese tipo de formación, o si no, no estamos siendo coherentes con el modelo de formación curricular. Implementar un currículo por competencias, por lo tanto, es una cascada de información, de elementos de trabajo que debemos tener en cuenta para ser coherentes tanto en la formación como la evaluación y sobre todo que sea ese currículo útil a la sociedad correspondiendo a las necesidades de formación.